¿Qué tal una semana más en este cara a cara de Voz Populi en el que extraemos temas de actualidad? El jueves empezó la máxima actualidad que va a ser en las próximas 2 semanas, la campaña electoral para el Parlamento Europeo. 9 de junio, ya saben, a votar, elecciones europeas para elegir a nuestros candidatos. Y lo ha hecho de la forma más atípica, por lo menos nadie podía prever hace una semana o dos que esto iba a ocurrir, con una bronca monumental entre el presidente de Argentina y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Ya saben, Javier Milei vino a España a un acto de Vox el fin de semana anterior y dijo unas palabras, vamos a decir así, inconvenientes, por no decir otra cosa. Llamó corrupta a la esposa del presidente del gobierno y se metió directamente con Pedro Sánchez, que inmediatamente llamó a su ministro de Exteriores y el ministro de Exteriores a su vez y llamó a consultas a la embajadora española en Buenos Aires. Bueno, hay un lío monumental que va a presidir, por lo menos está presidiendo este inicio de campaña electoral para estas elecciones europeas, en las que va a haber probablemente de todo. Las encuestas dicen que el Partido Popular va en cabeza, pero ojo, que el PSOE también le está recortando y me temo también que Vox, porque no olvidemos que Milei no es socio del Partido Popular, es socio de Vox en España. De todo ello vamos a hablar con alguien que se juega mucho en esta campaña electoral, porque irrumpen por primera vez, se trata de Izquierda Española, ese partido que nace a la órbita de esa izquierda que no quiere saber nada de los nacionalismos periféricos que tanta guerra están dando en los últimos años. Guillermo del Valle, candidato al Parlamento Europeo, encantado de tenerle con nosotros otra vez, porque estuvo aquí hace 6 o 8 meses, ya ni me acuerdo. Un placer, Gabriel, muchísimas gracias por la invitación. Vamos a empezar por la última hora, que es ese follón con Milei que, bueno, está marcando toda esta primera semana. ¿A usted le parece una sobreactuación, como dice la oposición, Partido Popular y Vox, la retirada de la embajadora de España en Argentina, o cree que está puesta en razón, después de lo que dijo Milei en ese acto de Vox en Madrid? Bueno, me parece que estamos en campaña electoral y me parece que a todo el mundo se le nota que estamos en campaña electoral. Lo de Milei es un verdadero esperpento, ¿no? Yo me pregunto si el Partido Popular, que una parte del Partido Popular, por ejemplo el de Madrid, ha frivolizado en buena medida con el señor Milei, es consciente de lo que tiene a su lado, ¿no? Vox es un aliado necesario para gobernar, para los gobiernos del Partido Popular. Y el señor Milei representa el anarcocapitalismo, es decir, la desaparición del Estado, del sálvese quien pueda más individualista. No creo que eso quieran implementarlo en España, ¿no? El desmantelamiento de todo, ¿no? Esto es sorprendente, bastante sorprendente, ajeno a la ¿no? tradición española. Sí, bastante ajeno a la tradición española. Yo no entiendo cómo supuestos demócratas cristianos o conservadores, que en principio tendrían que atender también al bien común, se han olvidado completamente de eso y le ríen las gracias a un señor que considera que todo tiene un precio. También la salud, que se puede comerciar y mercantilizar con todo, hasta con órganos del propio cuerpo, ¿no? Esto no es una interpretación, esto es el señor Milei. Y luego, por supuesto, Sánchez aprovecha, ¿no? Aprovecha ese gran aliado que tiene, que es Vox, que siempre le lanza bombonas de oxígeno a las que Sánchez, pues indudablemente, se agarra muy agradecido para utilizarlas de forma electoralista a su favor, ¿no? Lo del otro día de Vox fue un auténtico esperpento, muy contradictorio. Aplaudían lo mismo a Milei que a la señora Le Pen. Un día hablan de luchar contra el globalismo de Soros y de reivindicar la soberanía española y aplauden a los que destrozan los camiones con productos agrícolas y ganaderos españoles, por ejemplo la señora Le Pen, ¿no? Que eso está defendiendo. No sé qué soberanía es esa, o no sé cómo se puede defender la soberanía con las tesis del sálvese quien pueda más individualista del señor Milei. Es decir, es toda una contradicción enorme, pero indudablemente se utiliza de forma electoralista por parte del presidente de gobierno. Y a ustedes en concreto, que se nutren de esa izquierda desencantada que algún día votó PSOE, un día más o menos lejano votó PSOE y que ahora podría plantearse o ir a la abstención o votar otras alternativas, ¿les perjudica objetivamente esta situación en la que un Pedro Sánchez resurge como un ave fénix después de unas elecciones catalanas que no le ha ido mal, dicho sea de paso, luego hablaremos de ello, y de esta irrupción como elefante en cacharría de Milei? ¿A ustedes les viene mal esto? No lo creo. Yo creo que Izquierda Española tiene un espacio amplio y es un proyecto ilusionante que estas elecciones europeas va a contar, estoy convencido, con un enorme respaldo social. Con un gran respaldo social sobre todo porque hay una orfandad muy importante, que es que no hay un solo partido político, excepto nosotros, que desde la izquierda defienda la igualdad. Este va a ser el hilo conductor de toda la campaña, la igualdad. Está diciendo el Partido Socialista que ellos van a advertir del peligro de la extrema derecha en Europa. Bueno, nosotros decimos que el detector de extremas derechas lo tienen completamente estropeado, lo tienen completamente roto, no identifican bien a la extrema derecha. Junts no es un partido progresista, Junts no es un partido socialista, Junts es un partido de derecha dura, de derecha identitaria, es un partido que abraza teorías racistas,
xenófobas, supremacistas, y dependen en el gobierno de Junts. Ha surgido un partido en Cataluña como Alianza Catalana que no deja de ser una escisión del nacionalismo catalán. Bueno, parece que todo esto quieren que se nos olvide, ¿no? Nosotros vamos a hacer que no se les olvide a la gente, ¿no? Y ofrecer una alternativa de izquierda, sí, en el flanco social y económico, y profundamente igualitaria, coherente, ¿no? Que denuncie, por ejemplo, que se han pactado cosas intolerables para un socialista, intolerables para una persona de izquierdas, para un votante de izquierdas. Se ha pactado romper la hacienda común. No estamos yendo a Europa a decir que hace falta una unión fiscal y erradicar los paraísos fiscales en Europa. ¿Por qué en casa, por qué en España defendemos todo lo contrario? Eso no tiene ningún sentido. Deduzco entonces que, a pesar de que usted es socialista, no se alegra del triunfo de Salvador Illa, porque Salvador Illa no habla exactamente de un pacto fiscal entre Cataluña y el resto del Estado, pero dice que tiene que haber una hacienda diferente. Claro, lo que habría que preguntarle al señor Illa es qué tiene de socialista eso, ¿no? Han venido defendiendo y han ganado las elecciones hablando de ordinalidad. Y de pacto fiscal también, pero de ordinalidad, que es muy sencillo de explicar. Ordinalidad es que el que más aporta, uno de los más ricos, una de las regiones más ricas, también reciba más, no pierda su posición a la hora de recibir las transferencias de fondos por parte del Estado. Bueno, pues esto no es una limitación a la solidaridad, esto niega la solidaridad interterritorial. Entonces no se trata tanto de ver las siglas vacías de contenido y de ideas, sino con qué programa gana el señor Illa, con un programa de apaciguamiento del nacionalismo, de asunción de algunas de las reclamaciones clásicas del nacionalismo. Por eso ha recibido un enorme apoyo del electorado de Esquerra Republicana de Cataluña, porque ha asumido alguna de sus banderas, ¿no? El pacto fiscal rompe la redistribución, la ordinalidad lo mismo, quiebran la solidaridad, quiebran la igualdad. ¿Qué tiene eso de izquierdas? Por cierto, esto es una pregunta que llevamos haciendo todos estos meses, desde el surgimiento de Izquierda Española, y nos hemos encontrado con fascistas, insultos, estos de la derecha. Bueno, nosotros queremos en un sistema fiscal progresivo, no somos Ayuso. Nosotros no somos Milei, creemos en un sistema fiscal progresivo. Nosotros sí queremos en la justicia social, sí queremos en el estado de bienestar. La pregunta es muy clara: ¿cómo se defiende el estado de bienestar? Con un estado confederal, asimétrico, con diferencias, con privilegios para los más ricos. Pónganos un ejemplo, imagínese, vamos a hacer un poco de política ficción, estamos con Guillermo del Valle, candidato de Izquierda Española a estas elecciones al Parlamento Europeo del 9 de junio. Imagínese, señor del Valle, que usted esa noche obtiene el escaño. ¿Qué va a defender a partir del mes siguiente en el Parlamento de Estrasburgo? Por ejemplo, contra estas cosas de la desigualdad entre españoles. Muy sencillo, nosotros no tendremos ningún problema en votar junto al Partido Socialista, junto a Sumar, la crítica a los agujeros fiscales que hay en la Unión Europea. Este es un tema puramente europeo. No nos gusta la fiscalidad de Países Bajos, no nos gusta la fiscalidad de Irlanda, no nos gusta la fiscalidad de Malta, y eso pasa factura. ¿Tampoco les gusta el cupo vasco? Eso es lo que iba a decir, precisamente. Pero al contrario que ellos, no nos gusta el cupo vasco, no nos gusta el convenio navarro, no nos gusta el pacto fiscal para Cataluña, porque hay un paralelismo muy claro, ¿no? Son sistemas que fracturan la hacienda común europea, que no existe. Nosotros defendemos que haya un presupuesto europeo común suficiente para hacer políticas sociales, políticas de reindustrialización, políticas de un modelo productivo que compita en valor añadido, no en salarios bajos, pero hacemos los deberes en casa. Se lo dijimos a la señora Yolanda Díaz, ¿no? Le hicimos esa pregunta: si usted critica la deslocalización de Ferrovial a Países Bajos, ¿por qué aplaude el cupo vasco? Que es un privilegio que nadie duda que es un privilegio, todo el mundo lo sabe. Precisamente, Gabriel, ha entrevistado usted en esta casa y en este formato a un representante de FEDEA, a representante de los técnicos de Hacienda también, y todos ellos explican perfectamente que trocear la hacienda común no es progresista, no es socialista. Eso dificulta, lo están diciendo los inspectores de Hacienda con los que nos hemos reunido, dificulta luchar contra el fraude fiscal. Y esa debería ser una de las banderas principales de la izquierda. ¿Por qué nuestra pseudoizquierda oficial, por qué defiende eso? Es que no lo entendemos. Ahora mismo Yolanda Díaz, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, ha pactado con los nacionalistas la primacía de los convenios autonómicos respecto al convenio de sector, vamos a decir así. La COE, la patronal, ha puesto el grito en el cielo. Y UGT y Comisiones Obreras, que son socios y aliados tanto de Pedro Sánchez como de Sumar y Yolanda Díaz, no han puesto el grito en el cielo, pero por lo bajini están diciendo cosas y nada bonitas. ¿Usted también va a luchar en Estrasburgo contra eso? Indudablemente. De hecho, uno de los puntos centrales del programa de Izquierda Española es luchar en Europa por un trabajo digno y luchar contra la precariedad laboral alarmante que tenemos en el sur de Europa y que tenemos especialmente en España. Y esta medida que menciona usted es una medida absolutamente letal para los trabajadores. Nosotros también ponemos el grito en el cielo, pero por las buenas razones. De la misma manera que la izquierda se opuso en el año 2012 a la primacía del convenio de empresa respecto al convenio de sector por una razón muy clara, que era porque
que debilitaba, fragmentaba la fuerza de negociación de los trabajadores. En una empresa, lógicamente, frente al conjunto de un sector, pues los trabajadores tienen menos fuerza para luchar por sus condiciones laborales. Pues de la misma manera, cuando uno restringe la negociación colectiva a una autonomía respecto al conjunto del Estado, pues deja a su suerte a los trabajadores extremeños, a los trabajadores andaluces, a los trabajadores castellano-manchegos. Del Partido Nacionalista Vasco, que es el partido de derechas, el partido de la burguesía vasca, el partido de la patronal vasca, pues no se puede esperar otra cosa, ¿no? Lo que se busca, bueno, en última instancia es ese ámbito de decisión y el resto sálvese quien pueda. Nos da absolutamente igual si hay precariedad o si hay salarios bajos en Extremadura, en Andalucía, pero ¿qué tiene eso de socialista? Dejar desamparados a los trabajadores de las regiones precisamente más pobres. Es una medida letal para los trabajadores porque rompe la negociación colectiva y me parece pues muy llamativo y muy revelador que el Partido Socialista la pacte, que Sumar esté callado, que Podemos no le hayamos escuchado nada y de nuevo Izquierda Española es la única izquierda que está defendiendo los derechos laborales sin importar las identidades ni las banderas, los derechos laborales en toda España, iguales. Estamos con Guillermo del Valle, que es el candidato de Izquierda Española a formación de nuevo cuño, candidato al Parlamento Europeo en las elecciones del 9 de junio. Yo quiero hablar con el señor del Valle de política española, pero déjeme que antes me vaya a Cataluña, que está en el origen de todo. Se dice que en función de lo que ocurra en Cataluña, si Salvador Illa es presidente o no, pues ocurrirá algo o no, habrá adelanto electoral en España, habrá presupuestos o no, Sánchez tendrá presupuestos o no. Vamos por partes, que diría aquel. ¿Usted ve a Esquerra, a esa Esquerra de Oriol Junqueras que tiene usted en la imagen detrás, le ve apoyando a Illa o cree que se volverán locos definitivamente e irán a otras elecciones en las que pueden perder aún más? Es muy difícil hacer pronósticos con esta gente, es muy difícil. Esquerra Republicana de Cataluña tiene una situación absolutamente complicada, ¿no? Porque está después de un verdadero batacazo electoral. El problema aquí siempre es el mismo, es a qué precio. ¿A qué precio se puede conformar ese gobierno? ¿A qué precio? Es que Esquerra Republicana de Cataluña ahora parece que es un partido que no está en el monte, que es un partido de las instituciones, que es un partido de gobernabilidad, que es un partido del nacionalismo moderado. Junts está en el monte, pero Esquerra Republicana no. El señor Junqueras, al cual acabo de citar usted, en el año 2008, no en 1940, no en 1860, en el año 2008 escribió un artículo que se llamaba Proximidades genéticas. Esto es Esquerra Republicana de Cataluña. ¿De qué iba este artículo? De comparar genéticamente, racialmente a los andaluces con los magrebíes, con los catalanes. Esto es Esquerra Republicana de Cataluña. Hablando de memoria democrática, en 1980, anteayer históricamente, Heribert Barrera, presidente de Esquerra Republicana de Cataluña, y esto también es Esquerra, hablaba del coeficiente intelectual de los negros y de los blancos. Lo digo porque parece que ha aparecido una extrema derecha de la nada, en Ripoll, en el Parlamento de Cataluña, ha aparecido una extrema derecha, la señora Oriols, que ha surgido, en fin, en el vacío. No surge en el vacío. Surge de unos señores que son racistas, que son xenófobos, que hemos dicho que defienden teorías de ultraderecha, porque buscan levantar una frontera y no repartir la riqueza con los más pobres, esgrimiendo supremacismo por un lado e insolidaridad fiscal por otro, igual que Salvini, igual que la extrema derecha flamenca, igualito que ellos, exactamente igual. Y obviamente si dan el gobierno al señor Illa no va a ser un cheque en blanco, va a ser a cambio de un precio, ¿contra qué? Pues contra lo de siempre, contra la igualdad y contra el bien común. Si finalmente sale Illa, usted es de los que comparte esa teoría de que si Illa es presidente, Pedro Sánchez tendrá más problemas porque inmediatamente después Esquerra y sobre todo Puigdemont le van a poner en problemas. Claro, la pregunta es efectivamente qué aliciente tienen estos señores para mantener el gobierno de España. Bueno, es que no gane el PP, dicen, claro, ¿no? Sí, bueno, sacar adelante la amnistía, que es su estatus de impunidad, absolutamente. Una amnistía impensable para un trabajador o para un pobre o para el más débil de la sociedad. Nunca recibirá la amnistía. La amnistía en este país es obviamente para los poderosos, para los potentados que pueden ofrecer 7 votos y chantajear y condicionar un gobierno. Pero si es cierto, como dicen, que el procés ha sido derrotado, ¿por qué depende el gobierno de España de unos señores que chantajean para mantenerles en el gobierno a cambio de bloquear unos presupuestos? Sí, claro, es una cosa muy curiosa. En el lado catalán, en la pista catalana autonómica, parece que el procés ha muerto, pero lo cierto y verdad es que no muere porque el gobierno de España depende directamente de todos ellos, es decir, de una suma de partidos que buscan romper el interés común, que buscan su privilegio, blindar su privilegio, y así no se puede gobernar. Hasta tal punto no se puede gobernar que teóricamente deberíamos estar muy contentos de tener un gobierno de izquierdas en España, pero ese gobierno no puede sacar adelante unos presupuestos generales del Estado. Y yo Izquierda Española quiere presupuestos generales del Estado porque quiere más recursos para la inspección de trabajo, porque quiere una reforma fiscal progresiva para que las rentas del capital tributen como las del trabajo, porque quiere reindustrializar el país, porque quiere, y esto hay que llevarlo a Europa también, invertir un 3% en I+D, pero invertirlo bien y controlar también cómo
cómo se ejecutan los fondos, es decir, porque quiere políticas sociales, porque quiere vivienda pública en alquiler, un parque de vivienda pública en alquiler que no se desmantele a favor de fondos de inversión, pero que se construya no de boquilla en campaña, sino cuando gobiernan. Es decir, quiero unos presupuestos generales del Estado porque efectivamente queremos un gobierno progresista de verdad en España. No queremos un gobierno PP-Vox, pero lo que trato de explicar es que no se puede gobernar un país desde la izquierda con aquellos que no son de izquierdas y que no creen en el país. No se puede tener un proyecto español de izquierdas con aquellos que no creen en España, que quieren romper de España y que además son profundamente de derechas, porque son insolidarios, porque son racistas, porque no son internacionalistas. Reconozcamos que el nacionalismo de izquierdas es un concepto raro, ¿no? El nacionalismo que busca el privilegio fiscal es un concepto extraño. Entonces, bueno, es antiuniversalista. Es antiuniversalista, ¿no? Claro. En fin, vamos a Europa precisamente a defender mayor integración fiscal y presupuestaria, a defender un espacio de democracia mucho más amplio. Y aquí en España no se aplica en el cuento. Aquí en España defienden las fronteras internas, defienden que un trabajador de Cádiz o un trabajador de Cáceres no pueda opositar en pie de igualdad a la administración pública en Gerona o en Bilbao. ¿Qué tiene de progresista eso? Privatizar el espacio público, el mercado laboral. En fin, decimos cosas muy obvias, pero en las que yo creo que están cientos de miles de españoles que han votado a diferentes opciones políticas y que en esta ocasión van a votarnos a nosotros. Le he escuchado esta última reflexión y tengo la sensación de que usted le comparte la teoría de Pedro Sánchez de que España va como un cohete en términos económicos. Bueno, es una teoría ciertamente escalofriante, ¿no? Porque macroeconómicamente las cifras pueden ser no del todo malas, pero olvidarse un presidente presuntamente socialdemócrata de cómo vive la gente, de que hay salarios de miseria, de que hay horas extraordinarias infinitas en España en fraude, que no se cobran, que no se cotizan. Hay falsos autónomos, aquí sigue operando empresas como Uber Eats, como Globo. Hay situaciones de precariedad, que se lo digan a un trabajador, en fin, a un repartidor, que se le digan a una Kelly, que se lo digan a una persona a la cual despiden con una indemnización bastante barata o sin salarios de tramitación, es decir, que se lo digan a toda esa gente, o a todos esos jóvenes y no tan jóvenes que no pueden acceder a una vivienda pública porque se ha convertido en una verdadera odisea acceder a una vivienda pública, porque el parque de vivienda pública en alquiler en España es ridículo, ¿no? Absolutamente ridículo, y en comparación con la media europea, con países del norte de Europa, ya ni digamos. Entonces, sacar pecho de que las cosas van muy bien, pues hombre, llama bastante la atención, ¿no? Que se lo pregunten a mucha gente muy precaria. Y además creo que si no combatimos esa desigualdad social y económica, luego no nos podemos extrañar que aparezcan opciones populistas, que aparezcan opciones extremistas, que es muy peligroso ese auge de la ultraderecha indudablemente en Europa, pero no aparece de nuevo en la nada, sino en un contexto de desigualdad social y económica creciente que hay que atajar. Y en ese contexto, ¿qué papel aspira a jugar Izquierda Española a partir del 9 de junio? ¿Saque o no saque el escaño? Que esta es otra, ¿eh? Luchar por una izquierda y pelear por una izquierda que sea coherente, que sea consecuente, que defienda la igualdad sin excepciones, que se oponga a toda esta deriva identitaria del qué hay de lo mío. Esa parece que es la pregunta de estas izquierdas identitarias: qué hay de lo mío, qué hay de lo que nos divide, qué hay de lo que nos diferencia, y luchar por una Europa mucho más justa, mucho más social y mucho más democrática, mucho más autónoma también, y por una España, de nuevo, muchísimo más igualitaria y cohesionada. Una España en la que un niño nazca en una comunidad autónoma en otra no le cubra la prueba del talón 7 enfermedades, 11 o 15, que no sea la tómbola del nacimiento, que el código postal no determine la esperanza de vida, que ese niño cuando crezca tenga el mismo calendario vacunal, es decir, una igualdad en los servicios públicos. Algo, vamos, una perogrullada estoy diciendo, pero ojalá se diera en España. Es que el problema es que no se da, es que el problema es que en España esto no se da. Ese niño crece y luego se presenta a la EBAU, y la EBAU es completamente distinta según cada una de las regiones. Hombre, ¿eso qué tiene de progresista? Eso, a los que queremos en una educación pública, en una sanidad pública blindadas, sin recortes sociales, a los que debatimos y nos peleamos a veces con los Milei fans de que no hay que privatizar ni degradar los servicios públicos, ¿cómo no vamos a defender al mismo tiempo una sanidad común e igual en toda España, el mismo catálogo sanitario? ¿Por qué funciona, por ejemplo, muy bien nuestro sistema de trasplantes? Por una cosa obvia, porque allá donde hace falta, pues se atiende la necesidad de un órgano, de un pulmón, de un hígado, de lo que sea, ¿no? Bueno, lo que no podemos repetir es el espectáculo de la pandemia, ¿no? Comunidades autónomas compitiendo por respiradores, compitiendo por vacunas, un Estado a la deriva, incapaz de establecer un mando único, y eso no puede hacerlo el PSOE, no puede hacerlo Sumar, porque depende de aquellos que quieren fracturar el Estado. Es muy simple, no pueden porque sus dependencias
de esos chantajes electorales, de esos chantajes de esos 7, 15 votos o los que sean, indudablemente les impiden llevar a cabo políticas de progreso, de igualdad para todos. Entonces, recuperar sobre todo esa coherencia, esa credibilidad. Nosotros nos movemos por principios. Izquierda Española es un partido que también va a reconciliar a la ciudadanía, está reconciliándola, creo, con los principios, con los valores, no una política de la conveniencia, ¿no? De defender una cosa en Bruselas, en Estrasburgo, y de repente en Madrid, en Barcelona, pues defender la contraria. Eso también alienta la antipolítica, ¿no? Hace que la gente no se crea a los políticos y eso es peligroso. Guillermo del Valle es el candidato de Izquierda Española a las elecciones europeas del 9 de junio, saben, dentro de 2 semanas. Ha sido un placer tenerle con nosotros. Me sabe a poco, me estaría media hora más charlando, porque a mí me encanta esto de charlar de política, pero también es cierto que lo bueno si breve debe ser bueno. Eso es cierto. Y una hora de charla de política se aguanta mal. Encantado de tener con nosotros. A la vuelta de las elecciones del 9 de junio hablamos. Por aquí estaré seguro. Muchísimas gracias por la invitación y un placer como siempre, Abril. Y a todos ustedes, nada, les emplazo a un próximo programa que probablemente, casi seguro, será antes de esas elecciones del 9 de junio. No sé si trataremos del tema europeo, espero que sí, porque es un tema nacional, doméstico, aunque parece que nos queda lejano ese Parlamento de Estrasburgo y Bruselas. Tratan muchos temas que al final afectan a nuestro bolsillo. Sí, espero no tener que estar hablando más de Mileis y no Mileis, porque bueno, estos episodios de política show business, vamos a decir sí, que dicen los estadounidenses, es poco edificante. Bueno, hasta entonces les emplazo a un nuevo programa de Cara a Cara. Hasta entonces.